pero ahorita tengo uno hablando de la inteligencia. O sea, uno como devota puede aceptar ese argumento porque luego Prabhupada dice, pero tú no eres mujer, eres devota, entonces eres inteligente. Y dices, bueno, ok, me siento bien. Pero en términos de prédica, eso va a ofender a muchas personas, ¿no? A muchas mujeres, porque como sea, seguimos identificándonos con nuestra inteligencia material. Entonces, se me hace completamente razonable el argumento de que Prabhupada tenía influencia cultural. Fue una escuela donde le dijeron que el cerebro de las mujeres pesaba la mitad que el del hombre. Es ciencia material que cambia, ¿no? Pero encontré un verso que no es el significado. El significado uno puede argumentar, bueno, es cultura. Pero en el canto 7, Sí, un momentito, voy a buscar versa ok, 7. 7:7:54. 7:7:54, parece el número que gana en Las Vegas. 7:7. Bueno. Bueno, en ese verso, Sí, un momentito, perdón. ahorita voy a ver el verso. 54. A ver. Sí. Ok, en ese verso, la traducción misma, no es el significado, la traducción misma menciona incluso ustedes, las personas poco inteligentes, y entre paréntesis pone mujeres, shudras y pastores de vaca. Pero ahí mi pregunta es, ¿por qué insistir en eso cuando el sánscrito no hay ninguna palabra que se refiera a la inteligencia? Solo dice mujeres, ¿qué dice? Rakshasas, mujeres, clase obrera, pastores de vacas. O sea, ¿por qué introducir eso en la traducción del verso cuando no está en el sánscrito? Bueno, sí, buena pregunta. Y primero que estoy 100% de acuerdo contigo que el hecho de que Prabhupada dijo que, bueno, las devotas o inteligentes será de poco consuelo para el 99,9% de las mujeres del mundo que no pertenecen a este movimiento por mala suerte. Entonces, sobre este verso, tu pregunta pertenece a una categoría mayor de pregunta, que es la pregunta porque Prabhupada casi siempre da traducciones no literales. Y este verso es un ejemplo de una traducción no literal. Entonces, yo escribí un artículo sobre eso, ese tema que fue publicado por Harvard en 94, 95. Y bueno, entonces primero voy a explicar el punto más general de traducción no literal y después específicamente esta traducción. La palabra traducir o traducción tiene un sentido común y se puede decir académico de simplemente presentar en otra lengua en la forma más precisa posible exactamente lo que se dijo en la lengua original. Como por ejemplo en español, si digo que México es un país y digo en inglés Mexico is a country, entonces es una traducción bien literal. La palabra traducción también tiene otro significado, que significa, mismo en inglés en el diccionario, de explicar algo. Por ejemplo, vamos a decir que estás hablando con un abogado y te dice algo técnico que no entiendes. Y otro te dice, bueno, déjame traducir eso. O sea, en ese sentido, o sea, el abogado habló en español, tú hablas español.
Y la persona que dice, entonces déjame traducírtelo, no va a decirlo en otra lengua, sino explicar. Entonces, en nuestra tradición, o digamos la tradición de traducir en el sentido de explicar es muy vieja, inclusive lo encontramos en el Bhagavatam. Porque en el Bhagavatam, creo que el último verso te voy a dar el verso específico. No voy a tratar de... creo que es el último verso del capítulo 3. Y no del capítulo 2, más o menos eso. Y Sutta Goswami dice que yo escuché a Sukha, mi guru Sukha, llevó a ustedes, los sabios de Naimisharanya, todo lo que yo he escuchado, se lo voy a explicar. Yatha dhitam yathamati. Yatha significa según, o segundo en portugués. Entonces él dijo que se lo explico ahora según yatha dhitam, o sea, literalmente. Literalmente, adhitam significa cómo fue leído, o sea, literalmente. Entonces, se lo explico ahora a ustedes literalmente, pero también yathamati, según mi realización. Entonces, esa costumbre que podemos observar en el Bhagavatam de esas etapas conversacionales, como por ejemplo que Brahma le habla a Narada, Narada le habla a Yudhishthira, después Shuka explica lo que dijo y después Sutta explica lo que Shuka dijo. Entonces tenemos esos niveles de enseñanza que suben y bajan constantemente en el Bhagavatam. Y todo el mundo está en un sentido traduciendo lo que un maestro previo dijo, pero en el sentido de explicar. Y Bhaktisiddhanta también. En el Bhagavatam, Bhaktisiddhanta también tradujo el Bhagavatam con comentarios en bengali. Y porque yo sé ese libro como referencia cuando yo traducí el Bhagavatam. Y Bhaktisiddhanta traduce, sus traducciones no son literales. Inclusive Prabhupada, en sus traducciones no literales, está siguiendo a Bhaktisiddhanta. Ahora, obviamente, cuando uno emplea ese estilo de traducción no literal, que se puede, pero una traducción no literal no tiene necesariamente la misma autoridad que el original en el caso de una traducción no ser literal. Porque si una traducción no literal fuese igualmente autoridad, perderíamos el sistema de Guru, Sadhu y Shastra. Por ejemplo, un impersonalista, que son siempre los villanos, ¿verdad? Un impersonalista que traduce Bhagavad Gita y Krishna dice que yo soy la fuente de todo, y en su comentario un impersonalista dice que el Brahman impersonal es la fuente de todo. Y el impersonalista podría decir, bueno, mi traducción no es literal, pero es igual, pero no. Entonces, una traducción no literal es muy útil y todo eso, pero si queremos citar una traducción no literal como autoridad, ahí tendríamos que mostrar que la parte no literal es apoyada, tal vez en otro lugar, por un verso de las Escrituras. Y si no, entonces la parte no literal no tiene el mismo estatus de Shastra. Eso me parece sentido común. Y un problema es que dentro del movimiento Hare Krishna, viva, que
normalmente no se habla sobre esas cosas. No es un movimiento, digamos, caracterizado en este momento de su historia por una seriedad académica. Inclusive el abordaje académico a menudo se ve como una amenaza al sistema de Parampara. Y obviamente, o sea, estudio académico es como sal o pimienta. Si hay demasiado, la comida se vuelve incomestible. Pero, y es verdad que uno, y como se dice en inglés, tal vez en español, que el camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones. Y uno, obviamente, en nombre de ser, no sé, preciso, uno puede destruir su vida espiritual en nombre de análisis académico, pero al mismo tiempo Prabhupada dice, y eso dirían muchos líderes, no, que los estudios académicos no tienen nada que ver y bla, bla, bla. Eso no es completamente la verdad. Eso no es completamente la verdad. Porque académico en ese sentido no significa materialista, porque el materialismo no es, como se llama, la filosofía obligatoria de estudios académicos. Simplemente sucede que hoy en día muchos académicos son filosóficamente idiotas. Y los más idiotas generalmente son los científicos, en el sentido que ellos creen que el materialismo filosófico es la filosofía natural de los estudios o de la ciencia, que es, y esa creencia es filosóficamente idiota. Como los filósofos académicos entendieron eso hace 100 años o 80 años. Ese concepto de que el materialismo es la filosofía natural de la ciencia o de los estudios académicos fue rechazado por la filosofía académica 80 años atrás, pero los científicos y los hacen en las ciencias humanas no son muy astutos. Pero ISKCON tiene, porque Prabhupada tantos millares de veces dijo que hay que rechazar la especulación mental. Entonces, el estudio serio, académico, en muchas partes de ISKCON es visto como un peligro, un villano. Y eso ha llevado en muchos cantos, en muchos lugares de ISKCON, a un tipo de anti-intelectualismo y una fascinación con cosas absurdas como que California va a caer al mar o que eso es geología terrible, absurda, que no tiene, y tantas cosas. Se ve en ISKCON por el rechazo de la ciencia, inclusive la ciencia que habla de la inteligencia de mujeres y hombres, que es una ciencia. Y por ese rechazo a la ciencia o a la filosofía seria, en ISKCON hay tanta superstición y todo es una, ¿cómo se dice en español? Conspiración, todo es una COVID-19, todo es una conspiración. No hay nada bajo el sol que no sea una conspiración en la mente de muchos devotos. Entonces, esa tendencia a tenerse o aferrarse a mitología y anticiencia, conspiración, superstición, es como muchos otros viven en un mundo de Harry Potter, ¿verdad? Es como Bhakti Yoga a la Harry Potter. Entonces,
Entonces, cuando se trata de mujeres, ellos tampoco son científicos. Por eso, si queremos abordar ese asunto de mujeres y hombres de género, tenemos que tener la madurez de aprovechar la ciencia, aprovechar los estudios de la historia, filosofía, sin caernos en la trampa de Maya, sin perder nuestra conciencia de Krishna. Para el otro extremo, volverse una persona irracional, ignorante, es igualmente un peligro. Así que expliqué todo eso porque yo creo que es como un conocimiento un conocimiento necesario para poder conversar con madurez e inteligencia sobre las palabras de Prabhupada, sobre mujeres. ¿Hay algunas preguntas? Sí, un momentito, perdón. Sí. Tal vez porque no respondí a la pregunta de Alinita, que sobre eso en específico. Sí, el verso dice, Daiteya, los demonios, Daiteya, Daityas, hijos de Diti, Yaksha, Rakshansi, Rakshasas, Striya, mujeres, Shudras, Brajokasa. Ahora, obviamente, Brajokasa, Okas, la palabra ocas, que es la fuente de la palabra griego ecos, que es ecología. Entonces, la palabra ecología también es de sánscrito, pero ocas significa morada, hogar, y brajokasa, aquellos que tienen su hogar, braja, en los campos, así con vacas y todo eso. Pero eso incluye los mejores devotos del universo, los devotos puros de Krishna. Entonces, ¿cómo es posible que los devotos más avanzados del universo son pecaminosos? O que son menos inteligentes. Y por eso, Sudra, Brajoka, Saha, Kaga y pájaros. Se habla aquí de pájaros. Y que, ¿cómo es posible que los pájaros son pecaminosos? Que es medio absurdo. Y mriga, animales, mriga especialmente mamíferos, papa, jiva, y también entidades vivas, pecaminosas, santi y achutatan gataha. Lo que dice ese verso, que todas esas categorías no son inferiores, en el sentido de que todas esas categorías, todas esas criaturas pueden, o no, ni siquiera pueden, gata, han ido. La palabra gata en sánscrito es en español o portugués ido. Ir, ido, ha ido. Entonces, gata han ido. Ya, no es una cosa que posiblemente o podrían, sino que han ido. Achutatam, al estado de achuta, o sea, a la existencia de Krishna. Entonces, este verso, como muchos versos que a veces son traducidos en un sentido negativo, está rechazando el concepto de que esos grupos son inferiores en términos de su potencialidad, de su capacidad. Ahora, el verso, la traducción, déjenme ver la traducción, my friends, everyone. Sí, unintelligent women es... Sí, ahí está. Entonces, sí, obviamente no está en el sánscrito. Es por eso que yo explicaba todo eso sobre la hermenéutica, que Prabhupada tenía motivos puros, pero es interesante. Yo leí una vez un artículo que un comité de las Naciones Unidas es un comité que trata con la condición de mujeres en el mundo, abuso a mujeres.
y dijo que dentro del mundo, tal vez el peor lugar o uno de los peores lugares del mundo para nacer como mujer es la India. Jai Bharata. Y que dentro de la India el peor lugar era Gauda Desh, West Bengal. Así que, claro que uno quiere decir mamma mía, pero es así. Entonces Prabhupada nació y creció en uno de los peores lugares del mundo para mujeres. Pero al mismo tiempo, la India es siempre tan irónica que la primera ministra de West Bengal es una mujer. Y una mujer pesada que es amiga de los devotos, que hizo muchos favores a los devotos. Pero así es, entonces tenemos esa misma ironía, se puede decir, en la misión de Prabhupada. Por un lado, siempre diciendo que las mujeres son menos inteligentes y eso, el otro, y al mismo tiempo Prabhupada que da mucho más oportunidad a las devotas que en la India. Yo creo que en un sentido, a veces yo doy el ejemplo en mi prédica personal, porque obviamente constantemente me dicen esas cosas. Y yo digo que yo tuve la muy buena fortuna de tener padres muy buenos. O como dicen en México, padres muy padres. Y así que, sí, muy buenos, que me dieron tanto amor, que realmente sacrificaron sus vidas por sus hijos, pero en ciertos puntos filosóficos y hasta políticos, nunca podíamos ponernos de acuerdo. Entonces, no es que los voy a rechazar. O sea, no es que los rechazamos. Nuestros padres que sacrificaron sus vidas por nosotros porque no entienden ciertas cosas, no es que los vamos a rechazar. Entonces la idea de rechazar a Prabhupada porque en ciertos puntos de cierta influencia cultural no estamos de acuerdo, sería absurdo, viendo lo que Prabhupada hizo por nosotros. Entonces yo creo que yo apelo, yo les digo a las personas con quien hablo que tenemos que tener una cierta madurez, una cierta comprensión, que Prabhupada nació en el siglo XIX y ciertas cosas obviamente el mundo veía en forma diferente y qué buena persona rechaza a sus padres amorosos porque no entendieron ciertas cosas, ¿verdad? Sería absurdo. Y además de eso, Prabhupada nos dio. Si Prabhupada hubiera cobrado, si Prabhupada hubiera dicho que en cada tema, en cada detalle, si ustedes no me aceptan ciegamente, yo los rechazo. Eso sería un problema. Y ahora tendríamos tal vez otra plática, pero Prabhupada dijo el contrario. Prabhupada dijo que en asuntos materiales yo no soy infalible. En asuntos materiales yo cometo errores. Lo dijo específicamente varias veces. Así como en el Bhagavatam, primer canto, él se disculpa porque dice que inglés no es mi primera lengua y sin duda estoy cometiendo muchos errores. Entonces, Prabhupada tenía motivos puros, pero la información, por ejemplo, el asunto de Hitler.
La India es el único país del mundo donde Hitler todavía es más o menos bien visto, que es una cosa inconcebible. ¿Por qué? Porque Hitler es el héroe que rescató a la India de los ingleses. Yo leí ayer, por ejemplo, en Hungría, que tienen un loco, así, presidente de Hungría, que es el Víctor Orbán, que hay ciertos así llamados héroes patrióticos en Hungría que eran nazis, que trabajaban con Hitler, que hicieron cosas terribles, pero él está resucitándolos como héroes, poniendo estatuas y así. Entonces, cuando se juzga, si uno quiere juzgar digamos, el nivel moral de una persona, uno tiene que juzgar dos cosas. Primero, ¿cuál es la información que esa persona recibió? Y segundo, que si esa información, que tal vez es falsa, pero si fuese verdad esa información, si las conclusiones morales que esa persona sacó serían justificables. Entonces yo diría que tenemos que en última instancia juzgar a las posiciones morales de Prabhupada en relación no a la información científica que tenemos ahora sobre las diferentes habilidades de género, sino que viendo la relación entre la información disponible a Prabhupada en su tiempo y las conclusiones que sacó. Eso no significa que vamos a volver a la información extremadamente problemática o imperfecta que Prabhupada tenía. O sea, vamos a establecer nuestra línea, nuestra política, nuestro comportamiento basándonos en la información muy superior que tenemos ahora, pero entendiendo el pasado. Para dar un ejemplo, Prabhupada tenía una posición bastante, ¿cómo decir?, paradoxal. ¿Eso es español? Paradoxical. Paradójica. Paradójica. Sí, gracias. Paradójica. Prabhupada tenía una posición bastante paradójica sobre los homosexuales. Por un lado, Prabhupada era como siempre el pragmatista supremo. Por ejemplo, en el comienzo del movimiento, tal no recuerdo, en 70 o por ahí, un devoto le escribió a Prabhupada diciendo que, no recuerdo si nació hombre y quería ser mujer o algo así, y quería hacer una operación transgénero. Se dice que en ese entonces no era tan glorificado como hoy en día. Y entonces le escribí a Prabhupada preguntando, y Prabhupada dijo que no importa, escoge un género y canta Hare Krishna. O sea, Prabhupada completamente pragmatista, que ni quería saber. Escoge cualquier género que quieras y canta Hare Krishna, adelante. Pero por otro lado, voy a más luz aquí. Por otro lado, Prabhupada dijo cosas pesadísimas sobre los homosexuales. Entonces yo tenía un debate con el GBC o hablábamos, yo debatía ciertos devotos hiperconservadores. Y lo que yo mostré en las palabras de Prabhupada muy negativas sobre los gays, lo que yo mostré es que Prabhupada basaba sus conclusiones en información que muchos aceptaban en ese entonces, pero la ciencia ya ha mostrado informaciones que son falsas. Por ejemplo,
la idea, Prabhupada tenía el concepto que se ve claramente en una carta que escribió, creo que no sé, en 70, 61, a un devoto, ¿cómo se llama? Lalitanath, que era un buen devoto, tipo simpático, pero quería, y estaba casado y todo eso, y de repente descubrió la verdad de su género que quería ser homosexual. Entonces, le escribió a Prabhupada, sí le dio así, Prabhupada le escribió una carta muy pesada, ¿por qué te estás degradando así, todo eso? Pero es claro, o sea, viendo las cartas de Prabhupada sobre ese tema, que Prabhupada creía que todos los hombres nacen heterosexuales, que no hay homosexualidad, digamos, neurológica o innata, entonces una persona que escoge el homosexualismo es un heterosexual que está siendo conscientemente, intencionalmente perverso, que está simplemente siendo, hay una buena palabra en inglés, no, el diccionario de Google es terrible. Que es así, escandaloso, terrible, que está siendo intencionalmente terrible, malo, diabólico, porque nació heterosexual. Obviamente sabemos ahora que no es así, que hay personas que nacen neurológicamente homosexuales, y así es. O, por ejemplo, Prabhupada dijo varias veces, como argumento contra el homosexualismo, de que ni los animales lo hacen. Es una cosa tan degradada que ni los animales lo hacen, que obviamente no es correcto. Inclusive encontramos algún nivel, alguna tasa de homosexualismo en cada especie de vida que se reproduce. O sea teléfono, ¿verdad? Bueno, es una mujer, Siri, sí que no la voy a regañar porque, ¿verdad? Me ve mal. Entonces, pero sí, entonces Prabhupada creía que todo el mundo nace heterosexual. Prabhupada creía que ni los animales lo hacen, que sabemos ahora científicamente que es incorrecto. Eso no es cierto. Entonces, Prabhupada basaba sus declaraciones en información falsa, pero información que muchos creían en ese entonces, así como Hitler. Casi la gran mayoría, casi todos los indianos creían que Hitler era un héroe, que él había liberado a la India de los ingleses y que las historias de Hitler, del holocausto y todo eso era propaganda inglesa. Y eso es lo que Prabhupada dijo, porque los ingleses, y si estudiamos la historia del imperio inglés, es verdad que eran maestros de la desinformación. Entonces, si fuese la verdad, que no es, pero si fuese la verdad que Hitler liberaba a los ingleses y que las cosas malas atribuidas a Hitler eran simplemente propaganda inglesa, si todo eso fuese verdad, Prabhupada tendría razón. Entonces, su conclusión no es inmoral en relación a la información que él tenía. Su conclusión es, se puede decir, inaceptable en relación a la información que tenemos hoy en día. Entonces, en ese sentido, decir que las palabras de Prabhupada son morales o inmorales es una función de la información que involucrada. Y por eso, y obviamente por eso, nosotros no podemos tomar posiciones basándonos en información falsa. Ya sabemos. Entonces, sobre la inteligencia de la mujer, ese tema tan así fascinante de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna.
puedo decir unas cositas y luego ustedes pueden hacer más preguntas o pedir un reembolso de su dinero. Entonces, primero que todo, hoy en día no es científico hablar de la inteligencia como si fuese una cosa. Eso ya no es científico. Porque de hecho podemos hablar de varios tipos de inteligencia. Por ejemplo, hay inteligencia matemática, o abstracta, que los hombres normalmente son más atraídos a la inteligencia de raciocinio abstracto y matemático. En el caso de mujeres que son atraídas a ese campo, también alcanzan los mismos niveles. Pero el hecho es que la gran mayoría de mujeres son mucho menos atraídas a la inteligencia o raciocinio abstracta y matemática. Por otro lado, las mujeres tienen mucho más inteligencia emocional, como se dice. Y por eso hemos visto, por ejemplo, que eso con ese COVID Asura, que como todo el mundo se dio cuenta que los países gobernados por presidentas, mujeres, trataron mucho más inteligente con la pandemia. ¿Por qué? Porque eran más inteligentes. E inclusive, porque las mujeres eran más inteligentes en dos sentidos. En un sentido, porque tienen más inteligencia emocional y entendían mejor realmente el costo humano. Y segundo, porque las mujeres tienen más inteligencia para tratar a personas que necesitan ayuda. Es por eso que en los Estados Unidos hay mucho más médicas que médicos. Y las mujeres están dominando el campo de medicina, como médicas, como enfermeras y todo eso, porque tienen más inteligencia emocional y así mismo. Entonces son más inteligentes. Si se habla, por ejemplo, pero los grandes científicos, casi todos son hombres. Y otras cosas son mujeres. Y entonces hay que distinguir de qué y también estamos hablando de porcentajes. Estamos hablando de porcentajes y nunca de números absolutos. Hay inteligencia artística, hay inteligencia espiritual. Y muchas veces las mujeres tienen más inteligencia espiritual. Es por eso Prabhupada dijo que van más a las iglesias. Por otro lado, los hombres parece que están menos apegados a hacerse bonito. Y entonces es una cosa completamente mezclada. Y hablar de inteligencia como si fuera una cosa no es científico. Entonces, por eso, decir que un grupo es más inteligente que el otro ya es un problema, ya no es científico.